Amén, gloria a Dios. Pues esta noche quiero hablarles más que nada de lo que es la relación entre padres e hijos, algo que es cotidiano, algo que hacemos y practicamos normalmente todos los días de nuestra vida, pero es algo que también no es sencillo si nosotros no nos preparamos para ser buenos padres, ser buenos hijos, en el caso de las mujeres ser buenas madres también, y tener una relación de amor los unos con los otros como Jesús nos enseñó. El día de hoy quiero que entendamos a la luz de la palabra lo que es esa relación entre padres e hijos. Cuando somos hijos, pues muchas veces no entendemos los pensamientos de nuestros padres, hay barreras incluso generacionales, porque lo que los padres vivimos fue una época totalmente diferente, lo que los hijos viven hoy es una época también diferente, acelerada con tecnología que es diferente a la época en la que nosotros vivimos. Nosotros también vivimos una época en la que había incluso menos libertades que las que hay el día de hoy. En la actualidad hay más libertades, hay más apertura. Las censuras incluso han estado cayendo día a día. El mundo se está preparando a lo peor. Anteriormente, pues tú veías que las leyes eran más estrictas, más duras. En la actualidad las leyes son más liberal, no se aplican constantemente las leyes. La justicia ya no se mueve de verdad por la justicia, sino que se empieza a mover por intereses, por otras cosas totalmente diferentes a lo que tenemos. Creemos que en ocasiones también esos padres que vivieron bajo ese régimen más duro que el que ustedes viven actualmente, incluso nuestros abuelos vivieron uno más, todavía más duro y más pesado, y había crítica social. Pensamos que están equivocados porque pues nos regañan, nos castigan, no nos dejan hacer lo que queremos. Pero si vemos, dice la palabra que el padre al que ama castiga. Y no entendemos que Dios puso a nuestros padres también como autoridades de cada uno de nosotros. Puso a nuestros padres para que ellos pudieran ser ese filtro, poder también ponerlos los límites sobre los que tenemos que nosotros empezar a vivir nuestra vida. Si no hubiera esa autoridad, pues olvídate, todavía sería un caos desde antes, ¿no? El padre tiene la experiencia diferente al niño. El niño es pequeño, empieza a experimentar. Tú puedes ver un bebé que puede ir directo a una vela si está encendida, y él no sabe lo que es el fuego, y si él pone la mano que no sabe, se puede quemar. Entonces el padre pone el límite para que no puedes hacer eso, porque el padre sabe que se va a lastimar y que se va a quemar. Hoy quiero contarte un testimonio personal, y es no solamente los jóvenes de hoy lo viven en la actualidad. O sea, yo también cuando era joven tenía 18, 19 años. También era un poco rebelde en aquella época. Recuerdo una ocasión en la que unos amigos me habían invitado a ir a su rancho que estaba allá en Zitácuaro, Michoacán. Yo ya trabajaba, tenía 18, 19 años en aquel entonces. Ya trabajaba, ya tenía mis recursos, ya ganaba yo mi dinero, incluso me había comprado mi carro. Y le dije a mi papá que pues me iba a ir con mis amigos ese fin de semana a estar con ellos, ¿no? A compartir con ellos. Pues mi papá, como un padre que quiere ejercer su autoridad, me dijo, no vas.
Y uno como hijo rebelde, pues ¿por qué no voy a ir, no? O sea, yo ya no te estoy pidiendo dinero, es mi dinero, no vas a dar para la gasolina, yo tengo para la gasolina, no vas a prestar tu carro, yo tengo mi carro, yo me puedo ir, porque ya trabajo, ya soy autosuficiente, aunque en realidad yo vivía en mi casa y estando en mi casa, pues aún debería de haber reglas, aun cuando uno ya es autosuficiente. Total que me enfrasqué en una guerra, en un pleito ahí en esa ocasión con mi papá, a tal grado que él me dice, pues haz lo que quieras, pero pues yo no estoy de acuerdo. Y mi hermano, el pastor, que era un poco más chico en aquel entonces, dice, no, pues yo quiero ir. Y me dice mi papá, pues si te vas, te lo tienes que llevar. No, ¿cómo? No sé qué. Yo iba con mis cuates a pasarla bien y todo eso, y te lo tienes que llevar. Entonces era la condición. Y dije, bueno, ok, me lo llevo. Y ya salimos ese sábado temprano hacia Zitácuaro. Y obvio de jóvenes, pues los otros ahí van. No, que tu carro era, en aquel entonces me acuerdo, era un Valiant Duster, ese tipo Super B, era de 6 cilindros el carro. Sí, corrían en aquel entonces esos carros en la carretera y los amigos te empiezan a picar. No, ¿a poco? A ver, no da más tu carro, a ver, vamos, vamos, vamos. No, mi hermano hace desde México hasta Zitácuaro como 1 hora y media. A ver si tú bates el récord y todo eso. Y en el alma del joven aventurero y no dejarse de los demás, pues empieza a caer en las provocaciones al no hacer caso a la autoridad de tus padres en ese momento. Yo recuerdo que mi hermano venía en la parte de atrás, se durmió, se acostó porque nada más venía él, veníamos otro amigo y yo en el frente, y pasando una curva ya casi para terminar el Estado de México, casi el límite con Michoacán. Recuerdo que pues sí, iba rápido, salí de una curva, el carro se me vino para un lado, yo lo moví para acá y total que perdí el control del carro. Y hagan de cuenta que nos fuimos hacia una cuneta, abajo de esa cuneta había un río. Y yo ya no supe más, o sea, nos fuimos a estrellar contra una roca que si no está la roca, nosotros vamos hacia donde está el río. El pastor, si han visto, pues, tiene aquí una pequeña cicatriz, le quedó de aquel entonces. Ya saben quién tiene la culpa sobre esa cicatriz. Y el carro quedó ya inservible, o sea, ya no, lo tengo que sacar con una grúa. Nosotros, o sea, yo rompí incluso el cristal, porque en aquel entonces, pues, utilizar cinturones de seguridad, esos carros, aunque eran de velocidad, no traían esos cinturones de seguridad. El volante quedó así todo doblado. Yo tenía aquí dolor en el pecho, todo esto lo tenía morado. Afortunadamente salimos bien, salimos caminando de ahí del auto, todos así sin saber qué onda. Hubo gente que nos vio, se paró en la carretera a ayudarnos a bajar, a salir y todo eso. Llamaron a la patrulla, sacaron el carro con la grúa y total, ya no voy a meterme más. No llegué a donde tenía que llegar porque pues no llegamos por ese accidente. No hice caso en ese entonces a mi papá y yo me sentía superior, aunque yo trabajaba, yo tenía mi autoridad porque trabajaba. Y ahí vemos, ¿no?, la importancia de que Dios nos pone a los padres como autoridad. Después de eso, pues el carro pasó el tiempo, lo metí, el seguro me lo pagó. Ya tenía yo dinero para comprar otro carro. Y en el trabajo había un ingeniero que tenía un Mustang. Ese era de 8 cilindros, ese todavía corría más que el Valiant Duster que yo tenía. Y yo no, sí, yo le compro su carro, todo eso. No me acuerdo cuánto le di de anticipo para apartarle el Mustang en aquel entonces.
Y yo llegué esa tarde a mi casa y les digo a mis papás, ¿qué creen? Que ya tengo carro, ya me apalabré por un carro. Y me dicen, sí, ¿qué carro es o cómo está? Les digo, no, pues es un Mustang. Pusieron cara de espantados. Me dijeron, si con un Valiant Duster te estrellaste, y gracias a Dios no murieron ni tú ni tu hermano en ese lugar, dice, con un Mustang te matas. Y dijeron, vas y le dices a ese ingeniero que muchas gracias, pero no quieres el Mustang. Yo, pero ¿cómo? Si es mi dinero. No, y pues dije, bueno, ahora sí les voy a hacer caso. Tienen razón, o sea, ya vi que sí, hay que hacer caso, aunque yo sea autosuficiente. Y no compré ese Mustang, fui con toda la pena del mundo a decirle al ingeniero, pues regréseme mi dinero, porque pues no. Ya mi papá después me consiguió un carrito que estaba re feo en aquel entonces, una Brasilia de 4 cilindros, se le metía el agua. Y tuvieron razón porque esa también la agarré de vuelo en aquel entonces por la juventud, por lo que seas. A esa le tocaron golpes por todos lados, a esa Brasilia. Pero como no corría tanto, pues no pasó nada. Ya después con el tiempo fui entendiendo, aprendiendo las cosas y madurando en este sentido. Pero qué importancia es que Dios pone a los padres en nuestro camino. Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios nos ha puesto a nuestros padres. Hay que honrarlos aun cuando ya nosotros seamos autosuficientes. Nunca dejarán de ser nuestros padres. Y aquí hay promesas, si tú honras a tu padre y a tu madre, y Dios va a alargar tus días sobre la tierra y te irá bien. Un padre siempre quiere lo mejor para un hijo. Ahora les quiero hablar a los hijos. ¿Quién como hijo no se acuerda de su padre? Cuando hablo padre es padre, madre, en el sentido. ¿Quién se acuerda cuando estabas en algún lugar, hacía frío, a tu padre o tu madre quitándose la chamarra y diciéndote, hijo, tápate, no te vayas a enfermar? O si estás bajo la lluvia, él quitándose el paraguas, la sombrilla y poniéndoselo al hijo o a la hija para cubrirlos, para cuidarlos, para que no les pase nada. ¿Quién no recuerda a su padre o a su madre cuando uno esté enfermo y ellos en la noche pues te cuidan, te ponen ungüento, te dan tu medicina, te hacen tu té caliente? Yo me acuerdo que mi papá en aquel entonces planchaba unos trapos y nos ponía los trapos calientes debajo de primero vaporrub y luego los trapos calientes debajo de la pijama para cuidarnos, para que nosotros sanáramos, nos tapaban para que no pasáramos frío. Cuando había algo de que tú tenías hambre y no había para comer para todos, ¿quién no recuerda al papá diciendo, pues ya mi último bocado? Se lo quitaban de la boca para dárselos a sus hijos. Esa es la imagen también que Dios ha puesto de nosotros. Dice, si un padre siendo malo es bueno con el hijo, imagínate Dios cómo va a ser con nosotros como sus hijos. Salmos 103, versículo 13 dice, la Nueva Versión Internacional, tan compasivo es el Señor con los temen como lo es un padre con sus hijos. O sea, si un padre hace todo lo que yo te digo, aún siendo un padre con conflictos, con errores, con problemas, ¿cómo puede ser Dios con nosotros si Dios es amoroso? Ser padre no es una labor sencilla, debido a que el padre es esa autoridad que Dios ha puesto para nosotros. Muchas veces el padre juega el papel de logro, por la autoridad que tiene que tener, que tiene que
que ejercer, por la responsabilidad de educar a los hijos, de ejercer esa autoridad. ¿Quién no recuerda frases famosas como esas de que, cuando venga tu padre, vas a ver cómo te va a ir? O sea, a ejercer esa responsabilidad. Cuando el padre a veces también le duele estar regañando a sus hijos, porque duele. Pero en ese dolor sabemos que es por el bien de nuestros hijos que nosotros queremos ejercer esa autoridad, aunque a nosotros nos duela. Entonces, hijos, no menosprecies la dirección de tu padre, la autoridad de tu padre sobre tu vida. Proverbios 3:11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Como hijos no lo entendemos, yo les decía, no lo entendía yo, por qué mi papá tenía que ponerse en ese plan, y era para cuidarnos, porque Dios también alerta a los padres. Pero ya cuando nosotros tenemos el privilegio de ser ahora padres, recordamos lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Recordamos lo bueno, recordamos lo malo, porque también recordamos los castigos, recordamos todo lo que hicieron. No lo entendíamos, pero ahora como padres que tenemos una autoridad sobre unos hijos, nos damos cuenta que ahora, que por qué ellos hicieron eso en aquel entonces, por qué ejercieron esa autoridad sobre nosotros, porque les había sido delegada por Dios. El necio menosprecia el consejo de su padre, dice Proverbios 15, versículo 5. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Los padres tienen que ejercer esto. ¿Cuántos hijos recuerdan haber sido reprendidos por su padre? Yo recuerdo, y en una comida hace poquito con unos hermanos, nos acordábamos de esta situación en la que nosotros somos 6 hermanos, pero imagínate 6 hermanos, casi todos de la misma edad, porque nos llevamos un año, un año cada uno, un año, un mes máximo cada uno. Tiramos bardas, rompimos sillones, salas, rompimos comedores. O sea, la verdad nuestros padres nos aguantaron mucho, y les decía yo que recordaba una ocasión en la que en aquel entonces nosotros podíamos estar jugando en la calle. En la actualidad ya no se puede, no había tanto problema de estar en la calle. Y recuerdo que una vez había un vecino que usaba un sombrerito, y nosotros en la noche pusimos unos alambritos del árbol a la ventana. Entonces el vecino iba caminando y de repente se le volaba el sombrero, y nosotros escondidos ahí, risa y risa, y él volteaba para todos lados. Agarraba el sombrero del suelo, se lo ponía, y adelante habíamos puesto otro alambrito. Iba caminando y otra vez se le caía el sombrero, y lo mismo, nosotros muertos de risa por lo que estábamos haciendo. Y el problema es que en el siguiente alambrito no le calculamos bien, y casi le pega aquí, le pegó en las cejas, no le pegó en los ojos. Se dio cuenta que estábamos nosotros ahí riéndonos. Nos fueron a acusar, luego el vecino fue directamente: sus hijos están haciendo esto, me hicieron acá. No hubieras visto, o sea, uno a uno así abajo de la cama, fum, 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 todos ahí abajo de la cama. Y era que mi papá llegaba nomás y a agarrar uno por uno, órale, vámonos. Yo, como era más grandote que todos, agarraba y los iba empujando. Ahí va uno, ahí va el otro, ya, para agarrarlo cansado. Pero sí ejercían sobre nosotros pues esa disciplina, y ahora lo entiendo, o sea, logro entender por qué lo hacía. Si no, nosotros andaríamos desbalagados, hubiéramos andado en otro lugar. Proverbios capítulo 13 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
el padre que detiene el castigo a los hijos no está obrando de una manera adecuada. Y no digo que golpees a tus hijos, en la actualidad no tienes que golpear a tus hijos, tienes que enseñarles que están haciendo mal, tienes sí que imponer ciertos límites y castigos, no todo tiene que ser la vara, el golpe, sino decirles, ¿sabes qué? Hiciste mal. Entonces, como hiciste mal, ahora tengo que aplicar sobre ti un castigo y tengo que aplicar sobre ti límites. El castigo puede ser qué es lo que más le gusta, pues ahora en tanto tiempo no vas a hacer lo que más te gusta, porque estás en castigo. Se van a enojar. Recuerdo a mis hijos hasta nos botaban las ventanas, no nos dejábamos salir y todo porque estaban castigados. Una vez el más chico tenían aquí un viaje de los de TNT, en aquel entonces él era TNT, iban a ir a Cancún, a una iglesia, a estar trabajando con la iglesia, y algo hizo mal, que no pasó en la escuela o algo, le dije, pues estás castigado y no vas. Pero ¿cómo? Y vino el líder de aquel entonces, oiga, déjelo ir, no. Él tiene que aprender que hizo mal y hay que aplicarlo y va a aprender. Entonces hay que aplicar todos esos castigos. Mi otro hijo, el del medio, Josué, tenía una moto, no tenía casco y una vez le dije, mi esposa y yo nos fuimos al súper y le dije, no saques la moto porque no tienes casco, es infracción, te van a detener. Nos fuimos, estábamos ya en la caja pagando, cuando nos llaman y nos dicen, mi hija, ¿sabes qué? Que acaban de detener a Josué, lo tuvieron aquí a la vuelta. Dejamos todas las cosas del súper, nos fuimos ahí. Llegamos, estaba ya la patrulla, la policía, y los policías luego, pues, a sobarse las manos y todo, a ver qué van a sacar. Entonces yo le dije, ¿qué procede? O sea, ¿qué es lo que procede a hacer ahorita? Dice, no, pues ahorita es, pues, no trae casco, no trae esto, entonces la moto se tiene que ir remitida al corralón, hay que pagar la multa, hay que pagar era fin de semana viernes, o sea que el fin de semana iba a estar cerrado, hay que pagar todos los días de pensión que va a estar ahí la moto. Yo le dije, adelante. No, pero mire que pues podemos arreglar lo que hay que discutir. Le dije, no, ¿qué es lo que procede? Lo que procede es esto, le digo, eso es lo que va a proceder. Trajeron una camioneta para subir la moto atrás, les ayudamos a subir la moto. Y luego me dicen, nos tiene que acompañar allá al corralón donde va a estar la moto para entregarla y todo. Vamos, lo acompañamos. Ya cuando íbamos en la patrulla íbamos llegando y me decía el policía, es que señor, nunca habíamos visto nosotros eso. Normalmente los papás vienen y pues sí se arreglan para que la moto no se vaya, para que todo el hijo. Le dije, sí, pero aquí a mi hijo yo no le puedo enseñar corrupción. Le digo, mi hijo tiene que saber que él hizo mal y que cuando haces mal se tiene que pagar. Y él lo va a pagar esos domingos, no lo va a pagar yo. Y así fue, o sea, él se quedó no sé cuánto tiempo sin domingos y pagó la multa para sacar la moto, pero hay que aplicar ese castigo. Dice, no menosprecies el castigo, o sea, no detengas el castigo, porque si no tu hijo va a estar mal. Entonces nosotros como padres tenemos que aplicar esa disciplina. Yo ahora en la actualidad entiendo a mi padre y la verdad sí nos dolió cómo nos aplicaban a nosotros el castigo, pero se lo agradezco porque ahora a raíz de eso puedo decir que soy como soy por eso, ¿no? Porque él aplicó esa disciplina, porque él cuidó de nosotros. Entonces, hijo, no juzgues a tu padre por esa disciplina, porque esa autoridad se la ha dado a Dios. También Proverbios dice en el 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. A tu padre le duele estarte aplicando disciplina, pero pues no hay de otra.
nos duele, pero tenemos que aplicar esa disciplina porque amamos a nuestros hijos. Realmente es por amor que nosotros estamos aplicando esa disciplina. Padre, ¿quieres ver triunfar a tu hijo? Aplica la disciplina cuando es necesario. No te excedas tampoco en aplicar esa disciplina. Aplícala cuando es necesario, aplícala con amor. Dile a tu hijo, o sea, hiciste mal y mereces ese castigo y tengo que aplicar ese castigo. Pero aún así quiero decirte que yo te amo y lo estoy haciendo por amor y estoy aplicando esto por amor. Como cristianos nosotros sí tenemos que aplicarlo y tenemos que llevarlos al camino del Señor, a la vida recta y ser hacedores de la palabra, porque nosotros tenemos que ser el ejemplo para nuestros hijos. Como padres somos humanos, tenemos defectos, cometemos errores y como padres también somos producto de lo que influyó en nosotros cuando nosotros fuimos hijos en aquel entonces. Aprendemos de lo que nuestros padres hicieron con nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Tenemos que tratar de desechar lo malo de que vimos en nuestros padres y aplicar lo bueno que vimos en nuestros padres para replicarlo también en nuestros hijos. Ok, los padres no somos perfectos. Ningún padre en la actualidad y en la tierra es perfecto. El único padre perfecto es nuestro Padre celestial. Él sí es perfecto. Nosotros cometemos errores, incluso les voy a dar 2 ejemplos en la palabra de padres que cometieron errores y que no aplicaron la disciplina y que tuvieron consecuencias los hijos por no aplicar la disciplina. El primero es el sacerdote Elí. Elí era sacerdote por herencia y sus hijos por herencia también eran sacerdotes y tenían que ser también investidos como sacerdotes. Pero si tú lees la palabra vas a ver que los hijos de Elí hacían las cosas malas delante de Dios, estaban tomando de las ofrendas de manera, forzaban a los que llevaban sus ofrendas, sus sacrificios al tabernáculo, al altar, y ellos los tomaban de manera que no era correcta. Lo tomaban de más, lo tomaban de manera incorrecta. Había cierta disciplina para tomar esas ofrendas, a ellos no les importaba, ellos hacían lo que querían. Y vemos entonces que cuando el profeta Samuel, que estaba bajo también el cuidado de Elí, cuando Dios le habla al profeta Samuel, que lo despierta, ¿se recuerdan ese pasaje? Lo despierta una vez, piensa que le dice Samuel, Samuel, y él piensa que es el sacerdote Elí el que le habla y corre a donde está, le dice, heme aquí, Elí, ¿qué quieres? Me llamaste 2 veces y en la tercera le dice, mira, no soy yo, si vuelves a oír es Dios y dile, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y este es el versículo en el que ya le dice, heme aquí, y le dice Dios a Samuel, dice, les empieza a decir que va a juzgar a Elí y a sus hijos, dice, y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. La gente del pueblo iba, oye, tus hijos están haciendo esto, se están aprovechando las ofrendas, se están haciendo aquello. Y él nada más le decía a sus hijos, hijos, por favor no hagan eso. La gente viene, la gente reclama, pero no aplicaba ninguna medida, ninguna disciplina, nada más les decía, y como dice aquí este versículo en el que dice Dios, no les estorbabas para estar cayendo en pecado, porque estaban pecando los hijos de Elí, y les dice, van a morir y tu brazo va a ser cortado y no va a haber anciano en tu casa y te quito el sacerdocio que te había dado por generaciones en ese momento. Esa era la consecuencia de que un padre no estorbó a los hijos, no aplicó la disciplina, cayeron en el pecado.
Como padres tenemos que aplicar esa disciplina a veces, aunque nos duela. Nuestros hijos un día lo van a entender, a lo mejor en ese momento no, pero lo van a entender. El segundo es el padre del hijo pródigo, que todos conocen esa historia, cuando le dice: Padre, dame ya mi herencia en vida, dámela porque yo quiero utilizarla en lo que yo quiera. El padre ahí podría haber detenido al hijo y decirle: no, esta es para cuando tú tengas tu familia, cuando hagas ya tus casas, tengas en orden tu vida, tengas un negocio para que puedas sustentarte, sostenerte. No, el padre dijo: sale, ten, aquí está tu herencia. Y vemos que hizo el hijo pródigo, se fue a gastar, dice, todo con prostitutas, en vino, en pecado, en conflictos, en problemas. La historia aquí no termina tan mal porque está hablando del amor y de la misericordia del Padre. Cuando regresa ya todo arrepentido, las consecuencias para él fue casi mendigar, desear comerse la comida de los cerdos. Y fue cuando recapacita y dice: iré a mi padre, le pediré perdón y le diré que me acepte como, ya no como hijo, sino como uno de sus jornaleros. Y el padre, en el amor y la misericordia, le dice: no, tú eres mi hijo amado y yo te recibo como tal. A veces el amor de los padres hacia los hijos, cuando es muy grande y es muy permisivo, no permite aplicar esa disciplina, no permite que nosotros les enseñemos una vida correcta, y eso es cometer errores que a la postre van a influir en la vida de nuestros hijos de una manera incorrecta. Y el día de mañana no vamos a tener control de ellos. Van a andar en las calles, van a andar en negocios turbios, en problemas, en conflictos. Cuando nosotros de pequeños tenemos que enseñarles el camino correcto, y tenemos que hacerlo también con el ejemplo. No nada más es decir: no fumes, y uno está fumando delante de ellos. No tomes, y uno está tomando delante de ellos. Entonces también es ejercerlo con el ejemplo. Nada más ya 5 puntos, porque ya sé que el tiempo se nos está acabando, que debemos de considerar para mantener esas relaciones con nuestros hijos. Los buenos padres saben comunicarse, esa es la primera. Saber comunicarse con los hijos implica saber escucharlos, saber entender lo que te están diciendo. Hay que también controlar la manera en que nosotros reaccionamos ante los problemas que ellos tienen. Muchas veces son accidentes, se les cae algo y vamos y le decimos: ay, le decimos: eres no sé qué, eres un tonto, eres esto, eres aquello. Cuando primero lo tenemos que ver es: oye, ¿estás bien? ¿No te cortaste? ¿No pasó nada? A ver, ven, vamos a sentarnos. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Y cuando ves que es un accidente, dile: ten cuidado, fortalécete. Si ves que es un error, tienes que decirle: mire, hijo, por eso pasan los accidentes, por eso pasan las consecuencias. Tenemos que aprender a controlar eso y tomar todo eso a nuestro favor y enseñarles cuando es bueno y cuando es algo malo. Si sus hijos temen que tú pierdas los estribos y que te critiquen con severidad, o sea, si empiezas así, ellos no se van a sentir libres y dicen: ay, papá, mejor no digo esto porque se va a enojar. A mi mamá no le digo esto porque se va a sentir, se va a enojar, me va a castigar, me va a tratar mal. Entonces empezamos a cerrar la comunicación cuando nosotros tenemos que abrirlo. Tenemos que escucharlos de una manera calmada, aunque a veces estemos enojados, hay que tranquilizarnos para que eso no sea un conflicto. Hay que demostrarle que estamos interesados en que su vida prospere, estamos interesados en que su corazón no sea dañado, y vas a ver que de esa manera tus hijos se van a abrir contigo. Tienes que empezar a tener una relación con tus hijos. Santiago dice: todo hombre tiene que ser presto
en cuanto a oír, lento en cuanto a hablar, lento en cuanto a ira. Así tiene que ser con nuestros hijos. Calmarnos, a ver cómo está la situación. Que la hija ya salió con su domingo 7, no, vamos a ver, ven, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Porque aquí ya sucedió algo y se tiene que ver la manera en apoyarle para salir adelante y que entienda que ahora tiene una responsabilidad fuerte, que ahora es algo diferente, pero no abandonarlos en el conflicto o en el problema. Punto número 2, disciplina a tus hijos con amor y aliéntalos. Cuando los disciplines, diles que les amas, explícales cuál es el problema, explícales por qué lo estás haciendo, explícales que esto va a ayudarles a ser hombres y mujeres totalmente diferentes, explícales que lo estás haciendo porque Dios te dio autoridad sobre él, pero que con amor tienes que ejercerla para que él más adelante también sea un padre diferente, una madre diferente con sus hijos. Diles cuando veas algo que estás orgulloso de ellos, por la más mínima cosa constantemente, para que haya una comunicación. Aliméntalos, exhórtalos a tus hijos. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, al contrario, apóyales, aliéntalos, ayúdales a salir adelante. Punto número 3, que es importante que nuestros hijos vean también: que amas y respetas a tu esposa, esposa que amas y respetas a tu esposo. Tus hijos van a replicar lo que ven en tu casa. Que ellos vean que nosotros estamos unidos. Cuando hay que castigarlos o algo, primero los padres también pónganse de acuerdo para que ellos no vean de que te pones de un lado o se ponen del otro, porque eso crea conflicto. Y si ya tu esposa dijo algo, pues apóyala. O tu esposo dijo algo, apóyalo. Y después platican y ven si hay que cambiar también la disciplina o bajar el castigo que se dio. Pero los hijos tienen que aprender que hay amor entre la pareja. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y su mujer respete a su marido. Es algo que tenemos que hacer y vivir en nuestro hogar como pareja, y que nuestros hijos lo tienen que aprender, porque el día de mañana ellos van a tener un esposo, una esposa, y tienen que convivir de esa manera. Y punto número 5, ya para terminar: los padres que aman sinceramente a Dios pueden dejar a sus hijos un preciosísimo legado en relación íntima con el Padre Celestial. El mejor regalo que puedes darles a tus hijos es enseñarles que Dios es nuestro Padre Celestial, que tenemos un Creador, que adoramos a un Dios vivo, que adoramos a un Dios real. Deuteronomio 6, versículos 5-7 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tus hijos tienen que ver que tú amas a Dios con todas tus fuerzas. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Tienes que amar a Dios de corazón. Tus hijos lo van a ver el amor de Dios en ti, y ellos van a buscar también el amor de Dios. Y dice el 7: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Enséñalas a tus hijos. Enséñales a tus hijos a amar a ese Padre Celestial. 5 cosas que tenemos como padres que hacer y enseñar a nuestros hijos. ¿Ok? Tenía algo para los hijos, pero ya no tenemos el tiempo. En conclusión, no es fácil ser un buen padre.
pero no es imposible tampoco. Se necesita un trabajo duro, se necesita mucha oración también como padres, interceder constantemente por nuestros hijos, pedir también a Dios que nos dé sabiduría para educar a nuestros hijos, para poder detectar cuáles son los dones que Él ha puesto en ellos y ayudarles a reforzar todos esos dones. Y como padre no puedes hacerlo solo, tiene que estar Dios a tu lado. Invita a Dios también, permítele que te acompañe en esta aventura de ser padre, de ser madre, porque es algo que debemos de hacer de una manera correcta, padres e hijos. ¿Ok? Inclina tu rostro, vamos a orar y para despedirnos y después alabamos al Señor.